Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Una vez visité una antigua fortaleza en Portugal, en la ciudad de Elvas. Es uno de los mejores ejemplos del estilo de fortalezas masivas de traza italiana, posteriores a la invención de la pólvora, en el mundo. Al mirar hacia arriba, noté un nido de pájaro en la boca de uno de los antiguos cañones, y pensé en lo irónico que sería que tu hogar seguro de repente se convirtiera en la boca de un arma enojada. Archivé esa imagen en mi mente donde algún día sería recordada con una claridad alarmante. Mi nombre es Dave Brown, y cuando ocurrieron estos eventos, yo era un consultor de ingeniería contratado de 42 años, dirigiendo un negocio muy estable desde mi hogar. Mi esposa, María, tenía 44 años y trabajaba como asistente legal en el bufete de abogados de su hermano, a poca distancia de nuestra casa en una zona semi-rural del condado de Prater, Texas. Teníamos dos hijos, mellizos fraternos de 20 años, Andrew y Andrea, conocidos como Drew y Andy, que asistían a mi alma mater a unas 2 horas de aquí. A diferencia de la mayoría de estas historias, no soy un ex-seal de la Marina. Y María no era una de esas mujeres, que conservaba su aspecto de supermodelo a pesar de tener 2 hijos. Me mantengo bastante en forma, corriendo 2 kilómetros al día y comiendo bien, pero en su mayor parte son mis genes los que me mantienen saludable y en forma razonable. Cuando ocurrieron estos eventos, medía 1,85, pesaba 85 kilos, con un poco de canas en mi cabello castaño oscuro. María medía 1,70 y pesaba alrededor de 68 kilos. Unos 9 kilos más pesada que cuando nos casamos, con la mayor parte de eso en su bonito trasero redondo y en sus pechos 36C. Aunque María estaba un poco gruesa en el medio, yo adoraba su forma curvilínea y voluptuosa tanto como ella la detestaba. Su cabello negro como el carbón no tenía canas, y brillaba casi azul bajo la luz del sol. Sus ojos marrones oscuros eran penetrantes e intensos, y podían atravesarme como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, tanto en los buenos momentos como cuando estaba en problemas con ella. Incluso después de estar casados 21 años, nuestra vida sexual seguía siendo bastante buena, pero había disminuido a solo 1 o 2 veces por semana en el mes, antes de que las cosas se descontrolaran. Terminé mi carrera de ingeniería 2 semestres después de que naciera el bebé, así que vivimos con mis padres, en la casa donde María y yo finalmente criamos a nuestros hijos. En efecto, nos mudamos, tuvimos a los gemelos y nunca nos fuimos. Mis padres renovaron la casa, originalmente construida en 1935. Después de heredarla del tío Bill de mi madre. Poco después de graduarme, comencé a trabajar para una empresa local de fabricación. 6 de nosotros vivíamos cómodamente en la casa hasta que papá, también ingeniero, fue reclutado por un cazatalentos y se mudó a Pittsburgh. Mamá, la propietaria real, nos la alquiló por $1 al año, con la condición de que pagáramos todos los impuestos, seguros y mantenimiento. Esa ganancia, junto con un buen salario, permitió que María fuera madre en casa. Cuando los gemelos estaban en 3er grado, el hermano de María, Robert, la contrató a tiempo parcial en su oficina de abogados. También acordamos que ella se convertiría en asistente legal, y yo estaba feliz de sacrificar y hacer lo que fuera necesario para ayudar a obtener su certificación. Después de todo, razonaba que María renunció a la universidad, para ayudarme a completar mi carrera de ingeniería y criar a nuestros hijos pequeños. Fue entonces cuando me aventuré por mi cuenta y comencé mi propio negocio de consultoría desde casa, que tuvo éxito desde el principio. La vida era idílica. Muchas noches, nos sentábamos en el largo porche cubierto de esa antigua casa y planeábamos nuestro futuro. Fue allí, en esas tranquilas noches, donde forjamos nuestras esperanzas, sueños y metas. Es donde las convertimos en realidad en el resistente yunque del amor, la confianza y la comprensión. Juntos, María y yo manteníamos un huerto de vegetales, cultivábamos flores y disfrutábamos cocinando. También seguimos trabajando en esa vieja casa. Gran parte del esfuerzo siendo mantenimiento rutinario y preventivo. Teníamos tanto en común que era natural sentirnos seguros y cómodos. Cuando los niños tenían alrededor de 12 años, la empresa de gas natural tendió una línea a lo largo de la carretera del condado, y nos conectamos a ella, lo que eliminó nuestro enorme tanque de propano, y el costo más alto del gas licuado de petróleo de nuestro presupuesto. La mayor parte del costo fue conectarse a la línea principal de suministro, tender la línea de servicio hasta nuestra casa y conectarla para su uso. Hice que un fontanero revisara la tubería original de la casa, que estaba en buen estado, pero María pidió un calentador de agua adicional. Así que actualizamos la unidad más antigua, ubicada en el sótano, y agregamos una más nueva en el ático. Parte de esa actualización fue una nueva línea de suministro de gas, que iba desde el medidor de la casa hasta el calentador de agua en el otro extremo del sótano. Corría a lo largo de las viguetas del techo y bajaba hasta el calentador de agua, conectado con una válvula de bola y una tubería flexible. La existencia en el borde del campo rural era buena, y la vida asumió un flujo cómodo y predecible. Había altibajos, malentendidos menores y todos esos otros conflictos que experimenta cualquier matrimonio.
Siempre logramos hablarlos y teníamos una gran red de apoyo familiar, en la que apoyarnos cuando lo necesitábamos. Sobre todo, teníamos ese adhesivo perfecto y unificador llamado amor. Pero María comenzó a cambiar a finales del otoño y el invierno, después de que los gemelos se fueran de casa para la universidad. Se volvió más callada, más retraída, y cuando le preguntaba, atribuía sus estados de ánimo a la ausencia de los niños de manera despectiva. Como trabajaba desde casa, su ausencia parecía afectarme más, porque desde que María volvió al trabajo, me encargaba de sus necesidades matutinas y después de la escuela. Cuando tenía que viajar por trabajo, María ajustaba su horario o llamaba a algún miembro de la familia o vecino para que ayudara. De todos modos, no iba a entrar en una competencia sobre quién extrañaba más a los niños, pero parecía que lo manejaba mejor. A medida que los oscuros y deprimentes días de invierno se cernían sobre nosotros, María se volvió más distante e incluso enojada. Empezó a encontrar fallos en pequeñas cosas, y parecía que cualquier cosa la ponía nerviosa. No había razón ni lógica para sus arrebatos. Después de una pelea particularmente desagradable, la enfrenté enojado, y María salió de casa y regresó a la medianoche. Después de ese incidente, le pedí a Robert, su hermano y jefe, que hablara con ella. Él y su madre, Beatrice, tuvieron una especie de intervención al final de un día de trabajo, y el resultado fue que María les dijo que se metieran en sus asuntos, y sorprendentemente, renunció a su trabajo. Los días que siguieron fueron terribles en la casa de los Brown. Beatrice intentó hacer que mi esposa fuera a ver a su ginecólogo o médico de familia, ya que sospechaba que María estaba teniendo problemas hormonales. Eso pareció enfurecer aún más a María, y todos estábamos en su punto de mira después de eso. En la mente de María, la vida era horrible, estaba aburrida, y su familia, excepto Drew y Andy, eran parte de su problema. La Navidad y el Año Nuevo pasaron tensos, y los dos niños estaban tan perturbados como el resto de nosotros, pero intentaron no tomar partido. Cuando estaban solos con su madre, Drew y Andy dijeron que aún estaba tensa, pero que en todos los demás aspectos, María seguía siendo la madre que siempre habían conocido. Andy intentó hablar con su madre sobre la atmósfera entre ella y yo, y María le dijo que no era asunto suyo. Justo después de Navidad, María salió de casa una mañana completamente vestida para el trabajo, y cuando le pregunté a dónde iba, simplemente me miró y dijo, «Salgo». Andy la siguió al garaje y presionó a su madre sobre qué estaba haciendo, solo para que le dijera, «Estoy haciendo algo para mí». Más tarde ese día, me enteré por Andy de que su madre fue a una entrevista de trabajo con otro bufete de abogados, y la contrataron en el acto como asistente legal y asistente personal de uno de los socios. Cuando le pregunté, ella simplemente asintió y dijo, «Ahora, no estoy trabajando en algún lugar simplemente porque soy familia». María, no creo que Robert te haya contratado por esa razón. Eres buena en tu trabajo, cariño, dije suavemente. Me sorprendió cuando me dio un cálido beso en los labios, gracias, Dave. Ese fue el primero desde después de la misa de Nochebuena. Oh, nos invitaron a la fiesta de Nochevieja del bufete de abogados, será como una presentación para mí. No mencioné la fiesta de Nochevieja de su familia, que es una tradición anual para nosotros. En cambio, decidí seguir con esto y ver a dónde nos llevaba. Después de todo, razoné. Esta era la María más civil que habíamos sido desde que declaró unilateralmente una tregua de Navidad. Cuando llegamos al pequeño salón de banquetes para la fiesta de Nochevieja del bufete de abogados Baker, Lonnie Flanagan, la gerente de oficina, una mujer llamada Peggy Lison, nos presentó a María y a mí a los asistentes. Fue un evento de manual, con un local alquilado, catering, barra libre y un DJ pasable. Durante la cena, nos sentaron con otras 3 parejas, y noté de inmediato que todos estaban bebiendo mucho. En cuanto a fiestas de Nochevieja, esta era bastante típica. María parecía ser su antiguo yo, y nos mezclamos bastante bien con las otras parejas y algunos de los solteros. Conocí a los 3 socios, y parecían ser tipos bastante agradables. No hubo mala conducta por parte de nadie que yo pudiera detectar, así que esta fiesta no significó nada en el esquema general de eventos futuros. Para mí, simplemente sirvió para poner un nombre y una cara juntos, uno que vería muy pronto bajo condiciones muy diferentes. A diferencia de la tregua de Navidad de 2 días de María, este periodo de tranquilidad doméstica duró hasta que cambié el coche a drive al salir del lugar de la fiesta. Puse mi mano en la pierna de mi sexy esposa, y ella la apartó bruscamente. Quizás si no hubieras estado encima de mí toda la noche, estaría de humor. Maldición, parecías mi acompañante, Dave. Yo no conocía a ninguna de estas personas. ¿Qué esperabas que hiciera?, pregunté. Con una mirada severa, ella respondió, no lo sé, eres adulto. Tal vez deberías haber ido a la fiesta de mamá y dejarme conocer a estas personas por mi cuenta. ¿En serio, cariño, ir a la fiesta de Nochevieja de tu familia sin ti? Ella encogió los hombros y miró por la ventana con un gesto hosco, indicando que la conversación había terminado.
A pesar de que comenzó su nuevo trabajo el 2 de enero, María continuó estando hosca y de mal humor. Durante los primeros días, nunca reconoció que la cena estaba lista cuando llegaba a casa, y Drew finalmente la llamó por eso. Andy intentó hacer que María fuera a ver a un médico sobre su estado de ánimo, y recibió un rechazo tan malo como cualquier otro. Robert me dijo que Beatrice se encontró con María para almorzar el viernes siguiente, y su madre se fue llorando. Como indicador de lo mal que estaba la situación en la casa Brown a principios de enero, Drew y Andy regresaron a la universidad 3 días antes de lo previsto. Hacia finales de enero, estaba haciendo controles rutinarios en el calentador de agua del sótano, la unidad de calefacción central y revisando las cosas en general. Esto incluía buscar fugas de agua y revisar la fontanería y el cableado. Vi la luz de la puerta de la cocina y noté a María parada en la puerta, en la parte superior de las escaleras del sótano. Con los brazos cruzados y una expresión severa, parecía estar decidida a iniciar otra de las frecuentes confrontaciones enojadas que habíamos tenido en los últimos meses. Dave, necesitamos hablar, ladró. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta hacia la sala familiar. Cuando entré, María se sentó en una de las grandes y cómodas sillas ocasionales, que miraban el sofá en forma de L y el sofá de 2 plazas. Siéntate, tengo algo que decirte, dijo fríamente. Todavía llevaba su atuendo de oficina. Una parte de mí estaba preocupada porque había algo diferente en sus ojos. Otra parte de mí se estaba preparando para más de la interminable y quejumbrosa mierda enojada. Ninguna parte de mí estaba lista para la sorpresa que caía del cielo en mi bol de ponche. Cariño, no sé otra manera de decirte esto, pero estoy harta de cómo va mi vida, estoy insatisfecha e infeliz. La vida es aburrida, y el mundo me está dejando atrás. No hay pasión, no hay emoción. Y tú, Dave, eres una parte importante de cómo me siento. ¿Qué, cariño? Tú. Cállate, Dave, necesito decirte esto, maldita sea, gritó. Mira, ni siquiera me dejas decirte cómo me siento. Como estaba diciendo, estoy harta de mi vida, así que estoy haciendo más cambios importantes. Me llevo bien con mi nuevo jefe, y hemos estado saliendo desde hace unas 2 semanas. Hay una química entre nosotros, y no podemos ocultarlo por más tiempo. Brent vendrá a recogerme aquí en 1 hora para una cita, y puede que no vuelva a casa hasta mañana o quizás el domingo. Estaba tan enojado que las palabras salieron de mí. ¿Qué? Ni de coña, grité. ¿Qué te hace pensar que voy a soportar esta mierda? ¿Perdiste la cabeza, María? Dave, sé razonable, no he sido feliz durante meses. Probablemente, sea solo un problema de adaptación a estar sin los niños, pero necesito esto por mi cordura. Déjame desahogarme. Te amo, cariño, y quiero pasar mi vida contigo. Esto con Brent es solo físico, cariño. Maldita sea, María, ¿por qué crees que aceptaría esto? ¿Olvidaste nuestros votos matrimoniales? Ella me miró como si estuviera loco. Te amo, María, y no toleraré tu infidelidad. María se rió. Oh, Dave, eso es tu ego hablando. Cariño, te amo, pero en este momento, necesito un cambio de ritmo. Es solo sexo, y no significa nada para mí excepto divertirme antes de que sea demasiado mayor para disfrutarlo. Me levanté de repente, y María dijo, detente, no des un paso más hacia mí. ¿Qué? Pregunté, confundido. Estoy jodidamente enfadado en este momento, María, quiero decir, ¿qué quieres que haga? Aceptar que te acuestes con alguien más, porque eso no va a pasar. Dave, lo digo en serio, no me gusta cómo estás ahí parado, retrocede, gritó. Perplejo por su comportamiento, caminé hacia ella y me senté en las escaleras. Mira, si haces esta mierda, terminamos, estamos acabados. En lugar de arruinar nuestro matrimonio, vayamos a terapia de pareja o tomemos unas vacaciones, por favor. Esto no se trata de nosotros, Dave, se trata de mí y de mi felicidad. Te amo más de lo que puedes imaginar, pero en este momento, necesito un descanso de ti, de nosotros. Cariño, te amo más que a la vida, y por eso no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que hagas esto. Nuestro matrimonio está en juego, y no te compartiré con nadie. Nunca te he sido infiel, y no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que tú me seas infiel. No se trata de amor, sé lo que estoy haciendo. Ahora, aléjate de esas escaleras, no puedes impedirme entrar a mi propia habitación. Dijo María con su tono frío y oficial. Mientras pasaba junto a mí, dijo, no levantes la mano como si fueras a golpearme. Sorprendido, levanté la voz. María, no estoy. Me interrumpió, retrocede, Dave, te lo advierto. Ella desapareció rápidamente hacia arriba, hacia nuestro dormitorio. ¿Qué demonios acaba de pasar? Dije lo suficientemente alto como para que se escuchara. Nunca te pondría una mano encima, y lo sabes. Durante al menos 20 minutos, me quedé en las escaleras, tratando de entender qué necesitaba hacer cuando María, deslumbrantemente vestida, pasó por mi lado. Llevaba un vestido que mostraba sus piernas firmes y bien formadas a la perfección,
y envolvía de manera seductora su figura voluptuosa. Sus tacones de 7 centímetros eran un par que compró para Nochevieja el año pasado, y solo usaba en esa ocasión. En su mano llevaba una pequeña bolsa de noche. Imploré ansiosamente: «Por favor, María, te lo ruego, no lo hagas, por favor». Justo en ese momento, sonó el timbre, y ella me miró con una sonrisa fría. Era toda boca sonriente cálida y ojos fríos e implacables. María abrió la puerta, y parado en el umbral había un hombre alto con un abrigo y un traje caro. Tenía al menos 1,93 y unos 100 kilos, con cabello rubio rojizo y ojos azules. Adiviné que tendría entre 30 y 40 años. Como si yo no estuviera allí, se inclinó y le dio un cálido beso a mi esposa. «Hola, cariño», dijo, «te ves lo suficientemente buena como para comerte». Ambos rieron. «¡Ey, cabrón, esa es mi esposa, sal de mi casa, o te sacaré a la fuerza», grité. Hervía de ira, subí y agarré la muñeca de mi esposa. «Suelta, Dave». Ella se zafó de mi agarre, y el hombre se interpuso entre nosotros. «Déjala en paz», Dave advirtió con una sonrisa burlona. «Cabrón, tienes mucho nervio», escupí. Se volvió hacia María y le preguntó calmadamente: «¿Ha estado así mucho tiempo?» «Sí, lo ha estado, Brent, desde que le conté sobre nosotros», dijo María seriamente. «Sé que solo conociste a Dave en la fiesta, pero normalmente no es así». Me di cuenta de que este era el nuevo jefe de María, Brent Flanagan. Era uno de los socios del bufete de abogados donde ella estaba trabajando. Cuando vi la mirada que pasó entre esos dos, me sentí como ese pájaro que había hecho su nido en la boca del cañón. Se avecinaba una situación grave, y no tenía idea de cuánto ni de dónde. Volviéndose hacia mí, Brent dijo: «María se va conmigo, y no puedes detenerla. No tienes derecho legal a retenerla o a restringirla como acabas de intentar. Por supuesto, puedes iniciar un proceso de divorcio contra ella, ese es tu derecho legal. Pero advierto, si eliges ese camino, mi bufete de abogados estaría encantado de arruinarte con los honorarios legales. En este momento, tu amada esposa, que también es una querida amiga y una colega valiosa para mí, necesita un descanso de la rutina infeliz, aburrida y estresante de su matrimonio. Francamente, yo también, así que estamos tomando este descanso juntos». Intercambiaron sonrisas cálidas. Flanagan continuó: «Entonces, mientras esto dure entre María y yo, necesitas calmarte y seguir siendo el esposo trabajador, amable y cariñoso del que María presume tan a menudo. Y no pienses ni por un momento que María o yo queremos romper nuestros matrimonios, es solo atracción física, animal». Ambos rieron. «No te preocupes, Dave, esto no será todas las noches, y si conozco a María, seguirá cuidando de ti». Se volvió hacia mi esposa y le preguntó: «¿Verdad, cariño?». María se rió y miró juguetonamente a Brent. «Por supuesto, lo haré, Brent». Y traté de explicarle que esto es solo sexo. «Lo que tengo con mi esposo es amor verdadero», sonrió hacia mí. «¿Verdad, Dave?». «Tienes una manera jodida de demostrarlo», respondí enojado. Brent se volvió hacia mí con una sonrisa burlona y dijo firmemente: «Ahora, Dave, cálmate y no hagas nada estúpido de lo que te arrepientas. La tendré en casa mañana por la tarde o el domingo a más tardar, en la misma condición en que está ahora». «Bueno, casi la misma», ambos rieron. La ayudó a ponerse el costoso abrigo que le regalé en Navidad. Brazo en brazo, bajaron juntos los escalones y salieron de la luz del porche. Salí afuera y me quedé allí aturdido, nauseabundo y temblando. La ira, los celos, el dolor y el miedo me atravesaban. Escuché el rugido de un motor de alto rendimiento cobrar vida, y un automóvil deportivo europeo salió disparado, desde el punto ciego detrás del alto seto en la esquina del patio. Llamé a Robert y le conté lo que había sucedido. Él dijo: «No hagas nada, Dave, estaré allí en media hora». Cuando mi cuñado llegó, todavía estaba sentado en el porche en el frío de finales de enero, vestido solo con jeans, botas y una camisa de franela de manga larga. «Vamos, Dave, déjame ayudarte a entrar», dijo Robert, ayudándome a levantarme. Después de servirme un buen doble de bourbon, Robert me pidió que describiera todo con tanto detalle como pudiera recordar, y lo capturó todo en un pequeño grabador digital. Debido a la naturaleza impactante de todo, pude relatar los eventos con detalle explícito. Lo más desconcertante fueron las reacciones exageradas de María cada vez que yo estaba enojado. Recordé que Flanagan también reaccionó de manera similar. Robert confirmó que, ni yo ni ningún otro hombre, teníamos el derecho legal de impedir que sus esposas salieran de la casa matrimonial para una cita. Además, aunque esta casa era mi única propiedad legal, María tenía derecho a regresar hasta que fuera desalojada legalmente del hogar. «Entonces, ¿qué pasa cuando agarré su muñeca para intentar evitar que se fuera?», pregunté, medio temeroso de la respuesta. Robert negó con la cabeza: «No puedes hacer eso. Podría interpretarse como violencia doméstica, especialmente con un testigo como Flanagan. Mira, fue solo una reacción, y ella se zafó de mi agarre rápidamente».
Robert asintió con simpatía. No te preocupes por eso, lo hecho está. Legalmente, ella podría presentar cargos por agresión o incluso por agresión doméstica en tu contra. Mierda, no puedo creer esto, dije derrotado. Era como si me estuvieran arrancando el corazón del pecho, y sentí las lágrimas brotar de nuevo. ¿Qué puedo hacer, Robert? Legalmente, lo único que puedes hacer es divorciarte de ella. Texas todavía permite presentar el divorcio por adulterio, lo que a menudo afecta la división de bienes y el apoyo conyugal. Por supuesto, el tribunal puede ordenar asesoramiento, así que al menos la tendrías frente a un profesional de salud mental de algún tipo. Demonios, ni siquiera mamá puede hacer que mantenga sus citas médicas para revisar sus hormonas. Me sequé los ojos con las mangas de la franela. Hombre, todavía la amo. No puedo desperdiciar todos estos años, y ella está usando eso en mi contra. Tal vez sea depresión, hormonas o una combinación, dijo mi cuñado. Jugaría, según vaya, por unos días, y vería si ella se da cuenta de lo mal que la cagó. No sé, entoné, no la viste, hombre. Era como si estuviera poseída. La mirada que me dio cuando abrió la puerta era malvada. Luego, su actitud, la forma en que lo besó frente a mí. Estaban fuera de sí por hacer esto. Maldita sea, podría haber dicho, me voy a acostar con mi jefe y mudarme con él. Y marcharse a su lugar como si fuera una cita de secundaria, mi pulso latía en mis oídos. Bueno, mira quién es él, Dave. Su padre es Beolten Flanagan. Este bastardo cree que puede hacer cualquier cosa y salirse con la suya, y probablemente pueda, explicó Robert. Acaban de empezar este bufete de abogados hace unos años. Pero Flanagan, señor, está haciendo que llueva dinero para Junior. Están casi duplicando nuestra facturación, según tengo entendido. Y nosotros estamos establecidos desde hace mucho tiempo. No puedo ni imaginarlo, Dave. Pero la mujer que está haciendo esto no es mi hermana pequeña, hombre, no lo es, y lo sabes. Luego, preguntó, cuando Flanagan mencionó su matrimonio, ¿eso fue todo lo que dijo? ¿Que también estaba tomando un descanso? Eso es todo. Cuanto más lo pienso, más me pregunto si esto es un romance o un asunto abierto. Me pregunto si amenazó a su esposa con destrucción financiera por parte del bufete de abogados si hacía un escándalo. No tiene sentido. El problema con lo que dijo Flanagan es que, tanto tú como la señora Flanagan, pueden usar fondos matrimoniales para pagar a un abogado. Tal vez era fanfarronería. O tal vez está dispuesto a quemar la casa de todos, si tú o su esposa hacen un escándalo, se preguntó Robert. Hablamos del tema hasta la muerte, y al final elegí la opción de esperar lo mejor. Lo cual es bastante patético, pero en ese momento, ¿qué sabía yo? Tal vez María estaba mentalmente enferma, tal vez era simplemente malvada. Por el momento, jugaba a la espera. Mirando hacia atrás, creo que tanto Robert como yo creíamos que la verdadera María Brown emergería al final, y podríamos superar todos nuestros problemas. Después de que Robert se fue, entré en mi oficina en casa y me acosté en el futón. Pero fui un idiota al pensar que el sueño vendría seguro. Mi mente reprodujo el bucle de María, yo y Brad Flanagan, completo con la humillación desgarradora, la visión de María vestida como estaba. En mi imaginación, vi sus hermosas piernas envueltas alrededor de un sudoroso Flanagan. Podía imaginarlo mirándome con esa sonrisa socarrona. Después de tomar un Benadryl a las 2 de la madrugada, caí en un sueño inquieto y problemático. Desperté alrededor de las 9 de la mañana, tragué un trozo de pan tostado untado con mantequilla y mermelada de uva, con mucho café caliente al lado. El día estaba frío, gris y amenazaba con heladas, lo que parecía reflejar mi estado de ánimo. La mamá de María me llamó alrededor de las 10, y dijo que había estado intentando contactar a su hija desde la noche anterior. Dave, sabemos que esto no es realmente María. Haré que esa chica vuelva a la realidad, y empezará a ser una buena esposa para ti de nuevo, dijo, su voz ansiosa y llena de tensión. Al final, yo era quien consolaba a Beatrice. Robert llamó y me dijo que había traído a una de sus socias, Bethany Robinson, especialista en derecho de familia. Ella me aconsejó empezar a separar nuestras finanzas el lunes, pero tan pronto como colgué, comencé ese proceso en la medida en que pude hacerlo en línea un sábado. Llamé a 2 compañías de tarjetas de crédito, ambas con saldos en cero, y las cancelé. Imprimí toda la documentación que necesitaba, para cambiar los beneficiarios de las pólizas de seguro y las inversiones. Llevé esos documentos a la casa de Robert, donde su esposa, Sandra, también asistente legal en su firma, los notarizó. En la agencia de FedEx, preparé los paquetes de documentos para una entrega el lunes por la mañana. Entonces, comenzó la espera. Cuando tu esposa está en una cita de dormir con su jefe, el cerebro humano tiende a alimentarse de su miseria. Sin información factual, la imaginación empieza a volverse loca, creando una realidad torturada y lo peor posible. Tenía que hacer algo, así que empecé a investigar a Brent Flanagan. Confirmé que era el homónimo de Beolten Flanagan, y probablemente estaba tratando de seguir los pasos del viejo.
Después de buscar en Internet y registros públicos, también descubrí que Brent Flanagan estaba casado con Tonya Barrett Flanagan. Al ver los registros, imaginé a una feminista que usa sandalias Birkenstock, pero sabía que era injusto. Ella estaba en el mismo maldito barco que yo. Lo que no pude encontrar fue su número de teléfono. Cené en la casa de Robert y Sandra el sábado. Y nadie estaba tranquilo con el elefante de 400 kilos en la habitación tocando la gaita. Como nosotros, 2 de sus hijos estaban en la universidad. Y su hijo mayor estaba en servicio activo en el cuerpo de marines, flotando en algún lugar del Océano Índico. La conversación era nerviosa y tensa. Y la película que vimos sirvió principalmente como distracción a una conversación incómoda. Incapaz de dormir, decidí revisar el calentador de agua de abajo nuevamente, donde había notado algo de corrosión en las tuberías. Una mejor revisión reveló que, la línea de suministro de gas instalada, durante el cambio de gas propano a gas natural, tenía un par de problemas. Un problema era la corrosión de las tuberías, y el otro era que la tubería, que venía de la válvula de bola en línea, había sido mal enroscada por los instaladores y debilitada por la corrosión. Cerré el suministro de gas en la válvula de bola y me ocuparía de las reparaciones la próxima semana. También necesitaba encontrar la pequeña fuga de agua en la pared del sótano, o en la plomería, que causaba la corrosión. Hice una nota mental para llamar a un fontanero y hacer que rehiciera toda la línea. Trabajando en algunos de mis proyectos de consultoría también ocupó mi mente, y antes de darme cuenta, eran casi las 4 de la madrugada. De nuevo, dormí de manera intermitente durante unas 4 horas, y tuve otro desayuno casi inexistente. Cuando escuché la llave en la puerta principal, eran las 12:33 del domingo por la tarde. María entró vistiendo jeans, un pullover de diseñador, zapatillas y su abrigo de ante. No llevaba casi maquillaje, y su cabello estaba recogido en un apretado chignon. Sin decir una palabra, pasó junto a mí y subió directamente a nuestro dormitorio. Estaba atónito, sinceramente sí. Principalmente, fue la forma audaz, casi arrogante, en que María regresó a casa, lo que no me sentó bien. Estaba sorprendido, no, porque nada de lo que hiciera mi esposa volvería a sorprenderme, o eso imaginaba. A su espalda, que se alejaba, le dije ácidamente, muy bien, gracias, ¿y tú, mi querida esposa? Estaba volviéndome algo hábil para sentarme en el sofá, mirar al vacío y pensar en nada. Estaba haciendo esto cuando, un poco después de la 1, María bajó con su bata de tela toalla con el cabello recogido en una toalla. Se sentó en el extremo opuesto del sofá y se volvió hacia mí, mientras comenzaba a peinar su largo cabello mojado. Ahí estaba mi esposa, recién llegada de acostarse con otro hombre, sentada allí, peinando metódicamente su cabello mojado, como había hecho 1000 veces o más en mi presencia. Visualmente, nada era diferente. Era un cuadro familiar, incluso íntimo, que gritaba normalidad. Sin embargo, bajo la cómoda y familiar apariencia, la capa de camuflaje, nada era igual. La María que me casé, amé, embaracé, consolé, cuidé en la enfermedad y a la que prometí mi amor. Mi vida y mi lealtad se había ido. Como si leyera mi mente, María dijo con una voz normal que no había escuchado en semanas, si no meses, entonces, Dave, aquí estoy, la misma mujer que salió de aquí el viernes por la noche. Me siento mejor de lo que me he sentido en meses. Hizo una mueca cuando encontró un enredo en su cabello, y luego lo desenredó cuidadosamente. Podemos actuar como adultos, o todavía estás teniendo una fiesta de lástima. Solo tenía que retorcer el cuchillo. Me levanté del sofá y subí las escaleras. Volviendo sin esfuerzo al modo cabrona, María dijo, ¿a dónde demonios crees que vas? Todavía necesitamos hablar. ¡Maldita sea! María, nunca hablamos. Tú y el cara de mierda Flanagan dictaron términos de rendición incondicional. No estuve bien con esta mierda el viernes, no estoy bien con ello ahora y no estaré bien con ello mañana. Ella saltó de pie y gritó escaleras arriba, te pregunté a dónde demonios vas. La miré con furia. A dónde voy ya no te concierne, querida esposa. Para que conste, estoy moviendo mis cosas al cuarto de invitados. Ni de coña, Dave Brown, eres mi maldito esposo y no me faltarás el respeto en mi propia casa. Esa es una gran ironía, María, sabes, si no tuvieras dobles estándares, no tendrías estándares en absoluto. Grité sobre ella. Mientras movía mis cosas al cuarto de invitados vacío, María se acercó a mí, y en un tono medio civilizado, preguntó, ¿hiciste algo para el almuerzo? ¿Qué te hace pensar que he tenido apetito desde el viernes por la noche? Ella apartó la mirada de mí. El cara de mierda no te alimentó hoy, gruñí. Una malévola sonrisa cruzó su rostro. No, no lo hizo. Estaba demasiado ocupado mostrándome, como un hombre de verdad tiene sexo antes de enviarme a casa con mi dulce y pequeño esposo, dijo con una sonrisa socarrona. Entonces, ¿no hay absolutamente nada preparado para comer? No, querida, solo he estado cocinando para uno desde que te fuiste el viernes. Conteniendo las ganas de ahogar a esa zorra, agregué,
¿Quieres comer? Hay veneno para ratas en el sótano. Grano debajo del fregadero, y estoy seguro de que todavía hay estiércol de vaca apilado detrás del garaje. Vete a la mierda, Dave, bastardo infantil, dijo antes de alejarse. Damas y señores, el amor ha abandonado el edificio, le grité. Nos mantuvimos alejados el uno del otro el resto del día. Salí de mi oficina solo para comer un sándwich rápido, y para cambiarme de ropa en la habitación de invitados. Finalmente, el futón me venció, y dormí mejor el domingo por la noche y me desperté temprano. Había mucho trabajo para mantenerme ocupado hasta que María saliera para su oficina. Me sorprendió aún más que mi esposa fuera tan cobarde que preparara café solo para ella. Bueno, razoné, si engañas abiertamente a tu esposo, seguramente lo fastidiarás con la etiqueta del café que hemos mantenido durante más de 20 años. Luego empeoró, mucho peor. Eran casi las 2 de la tarde del lunes cuando escuché un fuerte golpe en la puerta principal. No podía ser confundido con otra cosa que no fuera un golpe de policía. Departamento del sheriff del condado de Prater, Abraham, confirmó mis sospechas. Recordé las palabras de Robert el viernes por la noche, y a través de la puerta de tormenta de vidrio, vi los papeles en el portapapeles del oficial, ondeando en el frío viento de finales de enero. Al abrir la puerta, nunca tuve la oportunidad de hablar. ¿David Wayne Brown?, preguntó el oficial. Sí, señor, respondí. Por favor, salga y coloque sus manos detrás de la espalda. Tengo una orden de arresto por violencia doméstica, declaró. El segundo oficial me esposó mientras el primero explicaba los cargos. La demandante, María Elena Sandoval Brown, alega que la agredió en esta residencia el viernes pasado. Y Brent Oulton Flanagan fue testigo de esto. Me leyeron mis derechos, y mientras el segundo oficial estaba asegurando mi hogar, les pregunté, entonces, si el jefe de tu esposa viniera a tu casa, besara a tu esposa frente a ti, y luego procediera a decirte que iba a tener sexo todo el fin de semana, ¿qué harían ustedes dos buenos y respetables caballeros? Ambos oficiales apartaron la mirada, claramente avergonzados. Sí, caballeros, más les vale esperar que Brent Flanagan nunca se interese por su esposa, porque entre él y su corrupto padre, los joderán a ambos. Mientras me aseguraban en el vehículo policial, el segundo oficial dijo, mira, hombre, sabemos que este asunto está jodido, no nos gusta más que a ti. El primer oficial agregó, yo, por mi parte, los habría matado a los dos. Lo siento, pero personas como esa no merecen vivir, pero como dices, Flanagan está bien conectado en el juzgado, y nosotros solo somos currantes como tú. No es personal ni nada por el estilo. Me presentaron ante el juez a las 9 de la mañana siguiente, y allí estaban mi esposa y Flanagan. Para su crédito, la perra ni siquiera me miró a mí ni a su hermano, Robert, que me representaba. Cuando el juez me preguntó cómo me declararía ante los cargos, respondí enfáticamente, no culpable. Lo que hizo sonreír a Flanagan. Entonces, cayó la otra bota. Antes de que Robert me fianzara, me entregaron una orden de restricción temporal. La audiencia para revisar la orden de restricción se llevaría a cabo en 10 días. Me dieron 45 minutos el miércoles por la mañana para sacar lo que necesitaría para vivir en otro lugar. Dado que trabajo desde casa, esto significaría intentar mover la impresora de trama especializada, que uso junto con mi PC de alta gama, y todas las impresoras y hardware relacionados necesarios para hacer mi trabajo. También necesitaría transferir mi teléfono de oficina, y en ese momento, no tenía lugar para vivir. Beatrice llamó a algunos amigos y familiares, uno de los cuales tenía acceso a una camioneta. Durante la mudanza, comenzó a caer una fría lluvia helada y azotada por el viento. No había forma de que pudiera sacar el costoso equipo de mi casa. Envolvimos la PC y los monitores y los cargamos, pero las impresoras y archivadores quedaron atrapados, entre el límite de tiempo de 45 minutos y el horrible clima. Pedimos más tiempo al oficial, y fue a hablar con mi esposa, que estaba sentada en su auto, donde el largo camino de entrada se encuentra con la carretera del condado. Él negó con la cabeza, lo que nos obligó a irnos. Robert bajó y trató de explicar la situación a María, y ella dijo, no, quiero que se vaya, me da miedo. Todavía no podía mirar a su hermano a los ojos. Sin tiempo para devolver el equipo a mi oficina en casa, tuvimos que dejar la impresora de trama, las otras impresoras y los archivadores, que contenían todos los registros comerciales, en el corto pasillo entre la puerta del sótano y la entrada de mi oficina. Pasé los siguientes 3 días tratando de poner orden en este caos en el que se había convertido mi vida. Robert tuvo que apartarse de mi caso porque la demandante era su hermana. Nuestra estrategia era simple. No aceptaría ninguna oferta de culpabilidad por el cargo de agresión doméstica, y solicitaría un juicio por jurado para exonerarme. Subiría al estrado y testificaría sobre las circunstancias atenuantes, y cómo me sentía en ese momento. Cualquier jurado razonable lo vería tal como era, especialmente cuando Flanagan y María testificaran, y salieran a la luz los hechos relacionados con mi agresión doméstica. La complicación más significativa,
Por supuesto, era la orden de restricción, que tendríamos la oportunidad de levantar, con suerte antes del juicio, pero ciertamente después y una absolución. Los jurados de Texas son muy poderosos y regularmente anulan la ley, cuando está claro que el sentido común dicta la justicia, en lugar de la obediencia ciega a la ley tal como está escrita o interpretada. Como sospechaba, María grabó todo el teatro, donde me dijo que retrocediera y bajara la mano. Toda la situación era fluida, pero primero teníamos que anular la orden de restricción, y Forsyth, mi nuevo abogado, comenzó inmediatamente a trabajar en la audiencia que se avecinaba. También apeló al juez emisor, solicitando la remoción del resto de las herramientas necesarias para realizar mi trabajo. Aunque tenía esperanzas, ciertamente no era paciente, y mi ira me estaba consumiendo vivo. Sandra insistió en que me mudara al pequeño apartamento adjunto a su garaje, y sinceramente, era bastante acogedor y adecuado para trabajar y vivir en un espacio pequeño. Transferí mi teléfono de oficina a una nueva línea allí, pero tomó 3 días. Pasé mucho tiempo en mi teléfono celular haciendo llamadas preventivas a mis clientes. Ese fin de semana, todavía estaba en el limbo, y pude trabajar un poco en mi nuevo, algo acogedor, lugar. Para el domingo por la tarde, estaba claro que el estrés, la falta de comida y sueño, y el constante estrés habían suprimido mi sistema inmunológico. A medida que enero llegaba a su fin, estaba empezando a sentir uno de los peores resfriados de invierno que había tenido. Comencé a tomar zinc y vitamina C, tratando de minimizar su impacto. Forsyth me llamó el lunes por la noche. Dijo que el juez le había asignado a un ayudante de policía para llevarme a mi casa el martes por la mañana, para determinar qué más necesitaba sacar para realizar mi trabajo y vivir fuera. Podía llevar lo que pudiera cargar, y Forsyth había organizado que una empresa de mudanzas profesional recogiera mi equipo de oficina. Todo lo que necesitaba hacer era etiquetar esas cosas con etiquetas preimpresas. Lo primero que salió a mi favor fue la asignación del ayudante de policía Oliver Brown, sin parentesco, para acompañarme. Acababa de regresar de un grave accidente de vehículo relacionado con el trabajo, y todavía estaba en terapia física y rehabilitación. Su trabajo de escoltarme era una especie de asignación de trabajo ligero. Cuando el ayudante de policía Brown y yo llegamos a mi casa, María estaba allí, e hizo un gran problema por ser molestada. Informó al ayudante de policía que ahora trabajaba principalmente desde casa, pero accedió a la orden judicial. En pocos minutos, María se fue en su auto y se estacionó al final del camino, junto a la carretera del condado, lo que despejó el camino para que yo entrara legalmente en mi propia casa. Pude ver que el ayudante de policía claramente estaba sufriendo, y me aseguré de simpatizar con él y disculparme, por tener que sacarlo en este horrible clima de principios de febrero. Cuando entramos en mi casa, él no me siguió como se requería. En cambio, el ayudante de policía se sentó en una de las cómodas sillas de la sala, mientras yo recorría recogiendo más ropa y me preparaba para etiquetar mi equipo para la mudanza. Decir que me sorprendí sería mentir porque al mirar alrededor, estaba claro que María y Flanagan estaban jugando a la casita en mi casa. Los signos estaban por todas partes. Encontré como ella y Flanagan obviamente bautizaron la mesa de la cocina, la mesa del comedor y el sofá. En todos nuestros años de matrimonio, nunca había arrojado sus prendas íntimas descartadas de manera casual como esta. El cuchillo se retorcía y se hundía mucho más profundo. Mientras clasificaba y empacaba más ropa, vi evidencia clara de que Flanagan había estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama y usando todo lo que quería, incluida mi esposa. Tomé varias fotos de la evidencia. Estas incluían fotos de su ropa en mi armario, sus artículos de tocador en el tocador de mi baño, e incluso algunos de sus medicamentos en la mesita de noche, incluido las pastillas azules. Después de recoger apresuradamente mi ropa, y algunos artículos personales, los empaqué en un gran bolso de viaje que dejé con el ayudante de policía. Luego revisé mi equipo de oficina y descubrí que faltaban los artículos. Así se lo notifiqué al ayudante de policía, quien luego comenzó a interrogarme. Era como si no me diera cuenta exactamente dónde había dejado mi propiedad. Le mostré las fotos que había tomado el día que nos quedamos sin tiempo, que muestran dónde dejamos el equipo. Luego, le mostré al ayudante de policía Brown el espacio vacío. Todas las sinapsis finalmente se cerraron en su cerebro y completaron el circuito. Y el ayudante de policía dijo, «No pueden hacer eso». Obviamente, el ayudante de policía Brown es material de detective futuro, pensé para mí mismo. Después de revisar toda la planta baja, decidí revisar el sótano. Y mi primera pista fue un gran surco fresco en uno de los escalones de madera del sótano. Seguro que, al pie de las escaleras, vi la impresora de trazado completamente destruida. Alguien la había arrojado por las escaleras, junto con las otras impresoras y un soporte para impresora. Encontré ambos archivadores, golpeados por su caída poco ceremoniosa por las escaleras. Uno casi descansaba en los escalones inferiores. El segundo archivador había chocado contra el primero, y estaba casi junto al calentador de agua. Este era el que había apagado el fin de semana anterior.
Regresé arriba, y cuando le conté al ayudante de policía Brown, él echó un vistazo rápido a la destrucción y se retiró a la mesa de la cocina, para escribir su informe del incidente. Regresando al sótano, examiné más de cerca el calentador de agua, y descubrí que la conexión de tubería dañada y oxidada estaba suelta. Era claramente el impacto del segundo archivador, que rompió la conexión debilitada. Observé que las partes rotas todavía se tocaban, y que la rotura no era evidente en la tenue luz. Sin embargo, la válvula de bola seguía en la posición cerrada como cuando la había cerrado. Por primera vez en mi vida, hice algo con malicia. Llámenme loco o desesperado, pero vi una oportunidad y la aproveché. Las sonrisas burlonas, la condescendencia, el flagrante desprecio, la maldita orden de restricción, las amenazas y las imágenes de ellos teniendo sexo, y la realidad de que María me lo estaba resfregando en la cara, me llevaron al límite. No estoy evadiendo la responsabilidad, pero tampoco es como si me hubiera levantado esa mañana y decidido hacer algo malvado. De todos modos, estoy viviendo con las consecuencias ahora, y no se puede deshacer. Con la manga de mi chaqueta sobre mi mano, empujé el mango de la válvula de bola un poco más de la mitad, consistente con el segundo archivador golpeándola. Inmediatamente, olí gas natural. Sin perder tiempo, me alejé y tomé fotos con flash de las impresoras destruidas y los archivadores destrozados. En dos de las imágenes, se puede ver claramente la válvula en su posición medio abierta. Se puede ver la conexión rota en el fondo de una foto, que muestra los tubos todavía alineados. Desde la escalera del sótano, miré la unidad de calefacción central ubicada en el otro extremo del sótano. Escuché el rugido del ventilador y vi el débil resplandor de la llama de gas natural a través del visor, mientras la unidad luchaba contra el frío de febrero. El gas natural altamente inflamable se filtraba lentamente en el sótano, y el destino asumió el control, mientras yo entraba en la cocina y cerraba la puerta detrás de mí. Para ocultar mi nerviosismo, mostré una indignación tranquila y justa, por lo que mi esposa y su novio habían hecho con mi valioso equipo. Mientras él escribía rápidamente, miré la puerta cerrada del sótano y me agradecí por todo el aislamiento que había usado para sellar esa vieja puerta llena de corrientes de aire. Si alguien descubriera la fuga de gas, ofrecería mi grave resfriado de cabeza como defensa por no olerlo. Si se me preguntaba por qué no vi la válvula de gas medio abierta, podría argumentar que estaba demasiado molesto y distraído, por la vista de mis impresoras destruidas y mis archivadores destrozados, para notarla. El ayudante de policía vio mis manos temblorosas y dijo compasivamente, «Todo va a estar bien. Estoy seguro de que el juez los citará por desacato, y han violado un par de leyes. Lo estoy incluyendo todo en mi informe, señor Brown». «Yo le ayudaré, señor», sonrió y señaló su papeleo para hacer hincapié. Asentí. «Sí, señor, ayudante de policía Brown, y gracias, lo aprecio». Mientras nos alejábamos, María nos pasó en su regreso a la casa y miró directamente hacia adelante. El ayudante de policía se dio cuenta y dijo, «Ella es bastante fría, ¿verdad?». Solo asentí y miré hacia afuera, hacia el familiar paisaje que pasaba. «¿Qué demonios he hecho?», pensé mientras el pánico crecía dentro de mí. «No puedo deshacer esto sin admitir que lo sabía». El viaje de regreso a la ciudad fue largo y silencioso. Más tarde esa tarde, Acton Forsyth me llamó y dijo, «Tengo buenas noticias. El juez Smith citó a su esposa y a Flanagan por desacato al tribunal, y ha recomendado al fiscal de distrito que los acuse de daño criminal y destrucción intencional de propiedad privada por más de $1.500. ¿Recomendado?», me reí. La verdad es que tuve la misma reacción. No es casualidad que Smith esté en este caso. Él y Flanagan, señor, eran socios legales, antes de que Senior fuera nombrado para la Comisión Estatal de Planificación de Recursos, y Smith se postulara para juez de distrito, dijo Acton. Se declararán culpables de algo trivial. Sí, literalmente un delito trivial, y pagarán restitución. Maldita política, exhalé frustrado. Estoy haciendo imprimir 2 trabajos profesionalmente a un costo de alrededor de $200 cada uno. Quiero eso también. Lo mencionaré al secretario del tribunal la primera cosa mañana. Y guarda los recibos. Pasamos varios minutos discutiendo la audiencia del viernes sobre la orden de restricción temporal. Forsyth me dijo que nuestras posibilidades de anularla no eran muy buenas hasta después de mi juicio, por los cargos de agresión doméstica, que podrían no ser por varios meses. De regreso en mi apartamento, no podía relajarme ni siquiera respirar bien. Estaba desarrollando una tos crónica y seca. Sufría mientras fui a la casa principal, donde Sandra me dio una botella nueva de un medicamento para la gripe. Siempre compro un par de botellas al comienzo del invierno, me dijo. Estaba sentado, apoyado en el sofá del apartamento, cuando Robert llamó a mi puerta. Me trajo una tetera envuelta en una toalla. Era un auténtico ponche caliente, cortesía de Sandra, que bebí agradecido. Robert y yo hablamos por un rato, y debo haberme quedado dormido. Me desperté para ir al baño, y el reloj digital mostraba las 12:37. La fuga de gas, María,
cara de mierda, nada de eso estaba en mi mente consciente, mientras el sueño inducido por los químicos aún me mantenía aferrado. Un fuerte golpe me despertó, y a pesar de los efectos persistentes del ponche y el medicamento para el resfriado, me levanté incierto de mis pies. Era Robert en la puerta de nuevo, y la expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Algo había sucedido en mi casa, y era terrible. El pánico repentino por mis acciones amenazaba con derribarme, y me puse de pie tembloroso. ¿Qué pasa?, grité, tanto enojado como asustado. Sí, ambas emociones eran reales. Sabía que estaba en problemas por lo que había ocurrido, y esperaba no haber dejado pistas ni cometido errores al cubrir mis huellas. La culpa y el remordimiento vendrían después. Estuvo atónito por un momento, y luego vi el rostro lloroso de Sandra sobre su hombro. «Hubo una explosión en tu casa», dijo roncamente. Me di cuenta de que la emoción constreñía la voz de Robert. «Ese es grave, amigo, muy grave». Sandra lo abrazó por detrás. Todavía vestido con mis jeans del día anterior, me puse una camisa abrigada sobre mi camiseta. Temblando de miedo y fiebre, me costó un poco ponerme los calcetines y las botas. Sandra me ayudó con mi abrigo, y nos apresuramos hacia el auto de Robert. Mi mente reproducía todo lo que sabía y había hecho. Mientras íbamos en camino a mi casa, preguntaba las preguntas obvias, a las que siempre recibía la respuesta de «No lo sabemos». Había una buena probabilidad de que no fuera tan malo como temía. La pregunta del millón era, ¿qué esperaba que sucediera cuando decidí actuar? Me sorprendió que ni siquiera hubiera considerado el resultado. ¿Estaba actuando impulsivamente por ira? ¿Estaba luchando contra una situación corrupta y politizada inclinada ilegalmente en mi contra? ¿Realmente me importaba en este punto? Sandra interpretó mi silencio preocupado y estoico como preocupación por María. Estaba mirando por la ventana trasera del lado del pasajero del BMW de Robert, cuando ella se volvió en su asiento y me miró compasivamente. Sandra agarró mi mano como la dulce cuñada y buena amiga que era. «Estamos aquí para ti, Dave, es lo que hacen las familias». Giramos desde la carretera principal hacia el camino del Condado 14, y contra el resplandor previo al amanecer, pude ver una nube de humo rizándose sobre la línea de árboles distante. Mis lágrimas eran genuinas mientras nos acercábamos. Un oficial nos detuvo aproximadamente a 400 metros de la casa, pero nos permitió continuar cuando me identifiqué. Me sorprendió lo completa que era la devastación. El techo casi intacto yacía humeante contra el garaje, y las paredes destrozadas habían estallado hacia afuera. Los pisos y las paredes interiores eran un enredo de tablas y escombros, que llenaban el agujero del sótano. Ropa, papeles, fotografías, pedazos de muebles, ladrillos del exterior del primer piso y madera yacían por todas partes. Recogí un papel que volaba y vi que era una factura del teléfono celular de octubre pasado. Sandra recuperó una foto de Andy en el campamento de verano, cuando tenía unos 10 años. Aunque hubo un incendio repentino con la explosión, muy poco había ardido. El departamento de bomberos voluntarios cercano había llegado en cuestión de minutos, y había cortado los servicios públicos, y había derribado los pequeños incendios incipientes que comenzaban a prender. Incluso habían recuperado mi caja fuerte, que habíamos escondido en una pared interna, en el armario del dormitorio principal, detrás de un estante para zapatos. Lo encontraron en medio del camino de entrada cerca del garaje. Mi vida, mi esposa y todo lo que poseía yacían hechos añicos ante mí. Incongruentemente, los recuerdos familiares volaban a mi alrededor en la brisa fresca. Sin previo aviso, mis rodillas se derrumbaron, y me ayudaron a subir a la parte trasera de una ambulancia, donde me dieron oxígeno y revisaron mis signos vitales. El técnico de emergencias médicas me advirtió que con mi fiebre, bajo nivel de oxígeno en la sangre y pulmones rasposos, probablemente tenía neumonía. Me llevó unos 15 minutos recuperarme lo suficiente como para volver a la sombría tarea que enfrentaba. Sandra y Robert tenían los brazos alrededor de mí, mientras observábamos en silencio, como los bomberos se encontraban y cubrían los dos cuerpos con sábanas plásticas amarillas. Un débil sol de invierno asomaba sobre el horizonte, bañando la escena con una luz amarilla pulida. ¿Qué sentía? ¿Dolor, culpa, enojo, miedo, pérdida, todo lo anterior? Era imposible saberlo, porque esos sentimientos se manifestaban de formas tan similares que no podía ordenarlos adecuadamente. Tal vez este evento violento me desensibilizó, y rompió la parte de mí que podía ordenar emociones y lidiar con ellas. Quizás algún instinto de supervivencia reptiliano se apoderó de mí, para salvar lo que quedaba de mí. Me sentí nauseabundo y mareado, y recibí con agrado la oscuridad que me arrastraba lejos de esa escena horrible. Lo siguiente que recuerdo es estar en una cama de hospital, respirando aire fresco y húmedo a través de una mascarilla de oxígeno. Mis signos vitales cruzaban el monitor al ritmo constante de mi corazón latiendo. Andy descansaba incómodamente en una silla llorando, y me preguntaba por qué no estaba en la universidad. Entonces, lo entendí. Su madre está muerta, y su padre está, ¿qué estaba haciendo aquí?
Debí haber jadeado porque Andy estaba sobre mí en un instante, abrazándome y llorando. Oh, papá, por favor, ponte bien. Eres todo lo que tenemos, papá. Entonces, recordé mi hogar, hecho añicos, esparcido por la suave elevación de tierra que habíamos bromeado llamando montaña de los Brown. Lloré por la pérdida de mi matrimonio y por la mujer a la que amaba con todo mi corazón. Lloré por la pérdida de mi humanidad y por el lugar y las cosas que habíamos llamado hogar. Y todo lo que esa palabra una vez significó. ¿Era un asesino? ¿Fue defensa propia? A María y a Brent no les importaba su esposa ni yo. ¿Pero esto fue literalmente un exceso? Tantos sentimientos poderosos y conflictivos me llenaban. Mientras Andy y yo hablábamos sobre la explosión y los eventos de las últimas semanas y meses, ella me dijo que Drew estaba ocupándose de los arreglos funerarios para su madre. Me perturbó que mi hijo de 20 años asumiera esta tarea sombría. Por esto, sentí más culpa y tristeza que por mis acciones que crearon este caos. Como si leyera mi mente, Andy agregó, abuela y Robert lo están ayudando. Tía Sandra, tía Tina y tío Art tienen gente en la casa recuperando lo que pueden, especialmente las fotos y tus documentos. Todavía no dejan entrar a nadie en las ruinas de la casa porque el mariscal de bomberos, el departamento del sheriff y otros están buscando la causa. Se limpió los ojos con el dorso de las manos, que noté eran idénticas a las de María, y continuó. Probablemente, hay unas 50 personas allí ayudando, incluso con este frío. Tanta gente te ama, papá. Andy omitió a su madre de esa declaración. Cariño, dije, tu madre era amada por mucha más gente que yo. Era como la abuela en ese sentido. Andy asintió y contuvo más lágrimas, y luego la presa se rompió. Oh, papá, ¿por qué? ¿Qué le pasó a mi mamá? El dolor que atormentaba a mi hija era absoluto. Lloré junto con ella, por mi hija, por mi esposa y por mi alma torturada. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Cómo podría perdonarme alguna vez, o vivir con esto? Bueno, ahí estaba yo. Estaba claro que tenía dos opciones, confesar mis acciones o vivir con ellas. Como mínimo, era homicidio culposo o asesinato en primer grado. Con Flanagan Sr. presionando, no se sabía cómo buscarían castigarme si confesaba. Esa realización decidió todo. Tal vez estaba en completa negación y sentía justificación por mis acciones, pero así es como lo veía. Primero, yo no comencé esta mierda. Si mi esposa estaba teniendo un episodio psicótico causado por hormonas, o un problema psicológico, Flanagan no debería haberse aprovechado de ella. Además, estar casado y saliendo con una mujer casada estaba mal en todos los niveles. En un extremo de lo incorrecto estaba la pura inmoralidad de ello. En el otro extremo de lo incorrecto, estaba el hecho de que Flanagan era un funcionario del tribunal, que usaría su estatus legal y conexiones políticas, para marginar cualquier oposición de su esposa o de mí. Él y su padre no tenían reparos en inclinar la balanza de la justicia utilizando dinero, poder e influencia para controlar, manipular y destruir. Razoné que todo lo que hice fue usar mi único medio para corregir ese desequilibrio. Quita a mi esposa, y yo tomaré tu homónimo, Brent Flanagan Sr., justicia vigilante, guerra de guerrillas. Supongo que eso es lo que fue, y como luchadores guerrilleros en todas partes. Era la única pelea que podía librar o permitirme. Ahora, estoy pagando por ello y lo haré por el resto de mi vida. Después de pensarlo, estaría mintiendo si dijera que no sentí un peso levantado de mis hombros. ¿Estaba delirando, y sigo estándolo? Quizás, pero todavía llevo una terrible culpa conmigo, y trabajo todos los días para expiar esa culpa. Un grave caso de doble neumonía y sinusitis grave, me mantuvo en el hospital durante 4 días más. Acton Forsyth me discutió lo obvio, retiraron los cargos de agresión doméstica. Porque la denunciante y 2 testigos principales estaban fallecidos. Lo mismo para la orden de restricción. Forsyth también discutió la próxima audiencia de investigación ante el juez de paz. La ley de Texas requiere una audiencia de investigación ante el juez de paz en condados más pequeños. Aquellos sin un médico forense, donde ocurren muertes de naturaleza sospechosa, violenta o indeterminada. El caso era complejo y llevó tiempo reunir todos los hechos y citar a los testigos. Por lo tanto, la fecha de la investigación fue más de 2 semanas después de que salí del hospital. Un jurado de 6 personas juzgaría los hechos y testimonios con el juez de paz presidiendo. El fiscal del distrito ayudaba con el interrogatorio. Una investigación ante el juez de paz es una audiencia investigativa, y mi abogado no estaría presente. Él me dijo que la presencia de un jurado no le gustaba al viejo Flanagan. Sabía que si solo el juez de paz conducía la investigación, probablemente podría ser empujado directamente a TDJC en Huntsville usando su influencia política, dinero e influencia. Se filtró la noticia sobre lo que Junior y María estaban haciendo en mi cama matrimonial en la casa familiar. Cada político local decidió lanzar este turbio políticamente en manos capaces de 6 tejanos promedio, cuyo juicio y sentido común han sido solicitados miles de veces para tomar la decisión correcta. Que se joda la conveniencia política.
Sí, incluso el político más rastrero sabe que no puedes recoger una mierda por el extremo limpio. Tener a 6 de mis pares frente a mí fue la primera oportunidad equitativa que tuve desde la noche de la charla. La ironía, por supuesto, es que yo era culpable de lo que el viejo quería condenarme, pero a él no le importaba si era verdaderamente culpable o no. Razonó que estaba en ese sótano ese día, así que debía ser culpable. Demonios, incluso el Bat de Dallas estaba ahí afuera tomando muestras, analizando el suelo y haciendo todo lo posible para encontrar residuos explosivos y no encontraron nada. En su informe, el subdirector Brown afirmó que yo tenía fotos del daño hecho a mi equipo. Así que no fue sorpresa que mis imágenes y su informe, junto con nuestro testimonio, fueran citados para la audiencia. El primer día de la investigación, me llamaron para testificar a las 10:42 y no terminaron conmigo hasta las 12:28. Me mantuve firme en mi historia. Las reglas y procedimientos de evidencia son más informales que en un juicio penal. Solo una persona, acusada de un delito asociado con las muertes bajo investigación, puede tener abogado presente. Gran parte de lo que ocurre en estas investigaciones es un análisis de sentido común de lo que sucedió. He escuchado que se describe como informalmente formal. El juez de paz, con la ayuda del fiscal del distrito, me interrogó como lo hicieron con todos los testigos. No olí gas natural porque tenía un resfriado horrible que pronto se convirtió en neumonía y sinusitis, lo que requirió hospitalización el día de la explosión. Mi tos persistente y fuerte, después del virus, y el hecho de que aún me veía enfermo después de más de 2 semanas, probablemente reforzaron mi credibilidad. No noté la posición parcialmente abierta de la válvula de gas, porque estaba molesto y enfocado en las herramientas destruidas que me ayudaban a ganarme la vida. Además, con solo una luz en la parte superior de las escaleras, siempre está bastante oscuro allí abajo. Ampliaciones de 4 de mis 12 fotos, todas tomadas con flash, mostraban claramente la posición de la válvula y el daño a los archivadores. Una de las fotos mostraba pintura negra del segundo archivador, que arrojaron escaleras abajo, transferida al calentador de agua. En esa misma foto, lo que los investigadores de incendios determinaron como la conexión rota con fuga mostraba que aún estaba en su lugar, si no estaba realmente conectada, y podría pasar fácilmente desapercibida. El fiscal del distrito sacó a relucir la orden de restricción, a la que abordé lo más factualmente posible. Admití que agarré la muñeca de mi esposa, justo después de que besara a Brent Flanagan en nuestra casa. El juez de paz me permitió describir mis sentimientos y la desesperación que sentía. El estrés, la tensión, mi mala salud y la culpa me llevaron al límite, mientras explicaba cómo me sentía viendo a mi esposa salir por la puerta y conducir con otro hombre. Rompí en lágrimas honestas y sinceras. Eso pareció contener un poco el interrogatorio. Nunca mencioné las extrañas cosas que María dijo esa noche durante la charla, que ella grabó. En mi sesión previa a la investigación con Forsyth, discutimos la naturaleza dudosa de la grabación. Indicó que el apoyo para la orden de restricción no mencionaba la grabación. Sin embargo, el juez Smith probablemente la escuchó, pero no pudo admitirlo. Así que, razonó, mejor no la mencionara porque oficialmente no existía, y no quería darle vida. Cuando me preguntaron sobre las fotos que tomé de las posesiones de Brent en mi casa, que pude examinar mientras testificaba, admití haberlas tomado como evidencia en mi divorcio planeado, donde tenía pensado citar adulterio como motivo. Luego, pregunté inocentemente por las fotos faltantes del Viagra. El juez de paz, repentinamente apenado, llevó al fiscal del distrito a su despacho para una discusión. La resolución fue que pude recuperar esas fotos de la nube, y el jurado pasó mi teléfono. Fue evidente para el juez de paz y el jurado lo que el fiscal del distrito había hecho. El interrogatorio más agresivo concernía a mi trabajo en el calentador de agua del sótano. Describí lo que encontré ese sábado, que coincidía con los hallazgos del investigador de incendios obtenidos de los escombros de la explosión. También dije en la investigación que apagué la válvula de suministro. ¿Hizo algún intento de reparar el daño, señor Brown?, preguntó el fiscal del distrito. No lo hice, porque no tenía las piezas ni la experiencia. Así que hice que el calentador de agua fuera seguro apagando el suministro de gas. Iba a llamar a un fontanero la semana siguiente, respondí sinceramente. ¿No pensó en tapar la válvula o asegurarla con alambre para prevenir lo que sucedió? No, señor. Soy el único que entra al sótano, y la válvula no corre peligro de ser encendida accidentalmente. He apagado líneas de gas o propano antes y nunca he tenido este problema, respondí. Con el beneficio de la retrospectiva, ¿no cree que hubiera sido mejor asegurarla? No, señor, para nada. Quiero decir, lo último que hubiera imaginado es que alguien arrojaría mis 2 pesados archivadores escaleras abajo del sótano, con el segundo aterrizando sobre el primero y rebotando uno hacia la línea de suministro, señor. 2 de los jurados sonrieron. Imperturbable, el fiscal del distrito siguió adelante. ¿Y no pensó en llamar a un fontanero para arreglar esta peligrosa condición? Me obligué a mantener la calma.
No, señor. Estaba en la cárcel el lunes por la noche y estuve fuera de casa desde el martes en adelante. Cuando se le ordenó abandonar su casa, ¿no cree que la señora Brown debería haber sabido sobre este problema? Miré al juez de paz y dije, tiene la orden de restricción temporal allí. Entiendo que contactar a mi esposa de cualquier manera habría violado eso. ¿Estoy en lo correcto, señor? Después de un breve examen de la orden de restricción temporal, el juez de paz respondió, así es, señor Brown. Contactar a su esposa o al señor Flanagan, incluso por mensaje de texto o correo electrónico, habría violado esa orden. Me dirigí al fiscal del distrito y dije, sinceramente, señor, se me pasó por alto porque mi vida estaba desmoronándose, comenzando con ser arrestado. Pero esa válvula no estaba en peligro de ser encendida accidentalmente, señor, excepto en un caso extremo. Además, si lo hubiera pensado y hubiera contactado a María, en su estado de agitación, me habría arrestado por violar la orden de restricción. Así transcurrió gran parte de esa larga sesión. No fue un juicio, pero ciertamente se sintió como uno. Me enteré más tarde de que Robert testificó, sobre mi estado, la noche de la cita de María y Brent y mis acciones en los días previos a la explosión. Sandra también testificó. Incluso llamaron a Beatrice Sandoval, para discutir sus esfuerzos para que María me liberara de la orden de restricción temporal, o para evitar que se convirtiera en permanente. El ayudante de policía Oliver Brown, quien me llevó a mi residencia esa última vez, describió el intenso dolor que sentía, y como no pudo bajar las escaleras del sótano ni subir al segundo piso conmigo, testificó que nunca se acercó más a la puerta del sótano que la mesa de la cocina, que estaba a 2 metros de distancia, ni olió gas natural. Cuando Tonya Barrett Flanagan testificó, arremetió contra los infieles con ambos cañones. Aunque el fiscal trató de mantener relevante su testimonio, describió las amenazas hechas por su esposo si ella buscaba el divorcio, que coincidían exactamente con mi testimonio. La señora Barrett Flanagan confirmó que su esposo abandonó su hogar conyugal, para el fin de semana de cita de la pareja adúltera. Además, la viuda de Brent confirmó que él abandonó su hogar, cuando la orden de restricción me obligó a regresar a mi residencia. Dijo que su esposo admitió libremente que se estaba mudando con María para continuar su aventura con ella. Aunque se eliminó del registro oficial de la investigación, la señora Barrett Flanagan pronunció la inolvidable frase: «Espero que ese bastardo estuviera hasta los huevos en su mujerzuela cuando su nido de amor explotó». Un destacado especialista en otorrinolaringología de Fort Worth testificó sobre la pérdida del sentido del olfato durante resfriados graves y sinusitis. Dijo, en efecto, que diferentes personas reaccionaban de diferentes maneras. Su testimonio esencialmente afirmaba que no había forma de probar que yo pudiera o no pudiera oler la fuga de gas. Hubo muchas preguntas sin respuesta y hechos indeterminables en esta investigación. La razón principal fue que 2 de los testigos principales estaban muertos. Además, la explosión destruyó por completo el lugar de la muerte, junto con la mayoría de las pruebas físicas específicas de lo ocurrido. Basándose en la mejor evidencia disponible, esto es lo que determinó el jurado en la investigación del juez de paz. La explosión ocurrió a las 5:37 de la madrugada del 3 de febrero en una zona semirural del condado de Prater, Texas. La causa de la explosión fue la ignición de una mezcla de gas natural y aire en un sótano residencial, con la probable fuente de ignición siendo la unidad de calefacción central de gas natural, ubicada en ese mismo espacio. La fuente del gas natural era una línea de suministro rota, alimentada por una válvula de bola en línea parcialmente abierta, que el propietario había cerrado previamente. Los eventos o acciones reales que causaron la fuga fueron indeterminables, debido a la posterior explosión y fuego que causaron la destrucción casi total de la estructura y su contenido. Es crucial entender cuándo comenzó la fuga, dependiendo de cuándo el archivador, u otro objeto, presionó esa válvula para abrirse parcialmente. Nadie sabía exactamente cuándo se arrojaron mis propiedades al sótano, porque las 2 personas que lo sabían estaban muertas. El teléfono celular de Brent lo mostró saliendo de nuestra casa a las 9:37 de esa mañana, para una deposición a las 11:10 en el Palacio de Justicia, y el ayudante de policía Brown y yo llegamos a las 10:05. Entonces, si los archivadores bajaron las escaleras del sótano en algún momento de esa mañana, causando la fuga y la válvula parcialmente abierta, el olor a gas natural podría haber pasado desapercibido, especialmente con mis sentidos olfativos disminuidos. O, esos artículos podrían haber estado en el sótano durante días con la conexión rota sin causar ningún problema. Esto significaría que la válvula se encendió después, por una persona o personas desconocidas o por algún medio inadvertido. Simplemente no había evidencia para apoyar ninguna conclusión. Debido a su naturaleza especulativa, el informe final de la investigación no contenía esa información. El informe final de la investigación concluyó, según el informe del investigador de incendios, la fuente de la ignición de la mezcla de combustible y aire en el sótano fue la unidad de calefacción central, ubicada aproximadamente a 7 metros del calentador de agua.
Un examen de la línea de suministro del calentador de agua fallado mostró tanto un error de instalación como corrosión introducida por una fuga de agua desconocida. La pintura negra del archivador número 2, el archivador número 1 era gris. Se mostró tanto en el cuerpo del calentador de agua, como en la sección inferior en forma de L de la línea de suministro. El impacto del archivador probablemente causó que la junta debilitada se separara, y lo más probable, abriera parcialmente la válvula de bola. El jurado acepta los hallazgos del médico forense sobre la muerte de Brent Poulton Flanagan y María Elena Sandoval Brown. La autopsia determinó que murieron a causa de una combinación de trauma penetrante y contuso estándar, junto con el pulmón explotado y la fuerza de sobrepresurización que impactó la superficie de sus cuerpos. La potencia de la explosión los expulsó a ambos de la residencia, y quedaron en el campo de escombros. Él estaba a 19 metros de la esquina noroeste de la casa, y ella estaba a 25 metros al noreste de esa misma esquina. Ambos llevaban restos de prendas de vestir consistentes con el sueño, excepto la mujer fallecida, que aún llevaba lo que el jurado confirma como un arnés pélvico ajustable, de un tipo que permite la sujeción de ciertos dispositivos especializados de ayuda sexual y o marital. Basándose en esa última oración, la declaración final de Tonya Barrett Flanagan, eliminada durante mucho tiempo del testimonio oficial, resultó previsora, aunque algo inexacta en detalle. Y no, el informe de autopsia del médico forense no confirmó encontrar el dispositivo perdido dentro de la persona de Brent Flanagan Jr. La propiedad, así como su parentesco bien conectado, impedirían tal mención no sustantiva. La declaración oficial de conclusión fue: el jurado considera que esta explosión fue un accidente, cuya causa exacta es indeterminable debido a la falta de evidencia concluyente. Los cuerpos de los fallecidos ahora son liberados para su disposición post-mortem final. Eso fue todo. En pocas palabras, nadie sabe exactamente qué sucedió para causar la fuga o encender la válvula de gas, porque no hay evidencia. Incluso la evidencia circunstancial es contradictoria. Así que, sin mi confesión, el caso está cerrado. Brent Flanagan Sr. estaba furioso por las conclusiones del jurado. El anciano inmediatamente ofreció una recompensa de $150,000 por encontrar al culpable o culpables de este crimen, incluso aunque la investigación formal no encontró evidencia de un crimen. Dice que sabe que yo lo hice, pero incluso él entiende que saber algo y probarlo son cosas muy diferentes. Para el esposo o esposa promedio engañado, lo que hice probablemente parecería obvio, dada la oportunidad de oro de tomar venganza sobre los infieles. Esas mismas personas me llamarían débil o tonto por sentir culpa y remordimiento por mis acciones. A esas personas les diría que nunca han caminado en mis zapatos. Por más mal que se sienta ser traicionado, abusado, amenazado y difamado, puedes consolarte sabiendo que eres inequívocamente una buena persona. Eres la parte agraviada, la que tiene una posición moral. Sin embargo, cuando cruzas esa línea inviolable y tomas una o varias vidas, te has unido a su lado del que no hay retorno. Es verdad que cuando empiezas en una búsqueda de venganza, cavas 2 tumbas, o 3 en mi caso. Lamentablemente, esa revelación ocurrió solo a posteriori. Opinar a distancia sobre la situación de otra persona es tan claro y absoluto en abstracto. Sin embargo, como un rapero dijo una vez de manera sucinta, todos quieren ser bien gangsta, hasta que tienen que hacer cosas de gangsta. Incluso un imbécil con un coeficiente de 2 dígitos lo entiende, porque cuando decides conscientemente comenzar algo que no se puede detener, todo va a cambiar para siempre. Es un poco como elegir ser un tramposo, lo que nos lleva de vuelta al principio. La culpa ha disminuido un poco porque la mente humana tiene una forma de preservarse a sí misma. Aún así, sigo lamentando mis acciones y sigo intentando enmendarlas. Al intentarlo, me he convertido en una persona mejor, más compasiva, generosa y amable en todos los aspectos de mi vida. Ahora, hay nietos a quienes mimar, una nueva y amorosa relación para cultivar, y estoy más cerca que nunca de la familia de mi difunta esposa. También estoy más cerca de mis padres y parientes de ese lado de mi vida. Cuando recordamos a María, es como la madre cariñosa y la mujer amorosa con la que me enamoré y viví todos esos buenos años. En la muerte, ella está rehabilitada con cuidado en nuestros corazones y mentes, y realmente la he perdonado. Mi perdón sincero también se extiende a Brent Flanagan, padre e hijo. El único al que todavía me cuesta perdonar es a David Wayne Brown. Él siempre será un trabajo en progreso. Esa lucha me mantiene humilde, arrepentido y esforzándome cada día. Interesante historia, porque si bien tenemos una venganza brutal, también tenemos a un protagonista arrepentido. Un final diferente, para que no siempre sea todo tan sanguinario. Aunque con algunas bromas, como el objeto encontrando dentro de Brent. Como reza la conclusión final del protagonista, no siempre la venganza es buena. Aunque en esta historia un poquito lo fue. Si te ha gustado la historia, deja un me gusta, un comentario y una suscripción.